que la homosexualidad no es castigada por Dios. Y si fuera así, hubiese castigado a Joab por besar a Amasá, hubiese castigado a David por besar a Jonathan. La homosexualidad no es un pecado mortal. Cuando David se cogió a la esposa de Urías, ¿a cuál de los dos mataron? ¿Dónde está la mano de Dios ahí? David se coge a la esposa de Urías, ¿verdad? Y después se la manda para atrás. O sea, él la manda a buscar con 2 guaremates. Se la traen ante sus pies. El tipo tiene coito con ella. Se la manda para atrás y le manda a decir a él: lávala, límpiala, purifícala, porque tu esposa es una sucia. Cam conoció la desnudez de su padre Noé. Es decir, tuvo coito con él. O sea, la piel negra existe porque Cam abusó de su padre. Ok, mi gente, bienvenidos a Valhalla Podcast RD. Ustedes saben que este grupo está destinado, no directamente, pero sí, todos los integrantes del Valhalla tienen la puerta abierta para venir aquí a exponer sus temas. Entonces, el día de hoy tenemos a Scar. Scar, ¿qué es lo que? Amén, amén. Gracias por la oportunidad. Tú vives en casa del diablo. No, pero llegamos. ¿Cuál es el tema, Scar, que tenemos o que tú traíste para exponer hoy? Dame datos. Yo quiero hablar sobre la homosexualidad en la Biblia. Quiero hacer el énfasis de la contradicción que hay entre la condenación de la homosexualidad y al mismo tiempo prácticas que, aunque en aquel tiempo no se consideraban homosexuales, hoy en día la entendemos como tal. Ok, no, empieza. El tiempo es tuyo. Mete mano. Vamos a ver qué es lo que es. Vamos a empezar por el hecho de que la palabra homosexual no se menciona en la Biblia. O sea, no aparece. Porque es un concepto moderno. O sea, la práctica existe, vamos a ponerlo así, desde el principio de los tiempos. Y hay que entender que la homosexualidad no es algo propio del ser humano, sino que forma parte de nuestra naturaleza como especie. O sea, si nosotros formamos parte del reino animal y vemos conducta homosexual en otros animales, eso no quiere decir que la homosexualidad no pertenece a nosotros. Hemos creado el concepto para definirlo, pero la práctica no. Para definir el comportamiento. Para definir el comportamiento o entre comportamiento, prácticas o conductas homosexuales. O también se le puede llamar homoeróticas. Yo no sé si tú te has fijado, pero por ejemplo en los perros se podría decir que hay conductas homosexuales, en el sentido de que yo, por ejemplo, he visto que hay un macho que intenta darle a otro macho. Bueno, eso lo ha visto todo el mundo realmente. Pero ese no es el tema. No me quiero ir que por lo biológico ni conceptos sociales. Me quiero ir más por la Biblia. Porque es de eso que venimos a hablar ahora. Dale. La típica excusa barata, JR, o argumento contraproducente que utilizan los creyentes para decir que la homosexualidad es un pecado y que Dios la condena, es el típico argumento de Dios creó a hombre y mujer, o Dios creó varón y hembra, Dios no creó varón con varón o hembra con hembra. Y usualmente utilizan ese argumento con el tema de macho con hembra, hembra con macho, haciendo una referencia al libro de Génesis, al libro de Génesis, capítulo 1, donde menciona de que Dios crea al hombre. Entendemos en ese primer capítulo que el hombre significa humanidad, no significa hombre de varón, sino hombre de humanidad. Dice que crea al hombre a su imagen y semejanza y que los crea varón y hembra. O sea, crea 2 seres en uno solo. Luego en el capítulo 2 podemos ver que hay una pequeña discrepancia en el sentido de que vemos que Dios crea al hombre, o sea, al varón, que vendría siendo Adán, y luego de que crea al hombre, entonces crea a la mujer en base a la costilla de Adán. Pero más adelante, en el capítulo 5, que lo tengo aquí, se llama el libro de las generaciones de Adán, dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos, o sea, está hablando de los dos, de ellos, Adán, el día en que fueron creados. Obviamente no lo podemos entender literal de que Dios llamó tanto al varón como a la hembra Adán, porque Adán no vendría siendo un nombre propio, por así decirlo, sino que es un constructo teológico que se define básicamente en Adán significa humanidad. Un plural.
Sí, más o menos. Sí, sí, porque Adán abarca todo. Adán abarca toda la humanidad. ¿Qué pasa? Que en el capítulo 2 vemos cómo Dios crea a Adán y en base a la costilla de Adán, Dios crea a la mujer. Adán, teniendo el poder de la taxonomía en ese momento, le da el nombre a Eva, que en este caso sería tierra fértil o fertilidad. Eso es lo que significa su nombre. Pero, por ejemplo, si nosotros no vamos a Génesis capítulo 3, versículo 16, hay un verso que, ese verso dice, multiplicaré los dolores de tu preñez, parirás a tus hijos con dolor, desearás estar con tu marido, pero él te dominará a ti. Podemos encontrar también otro texto de Primera de Timoteo, capítulo 2, a partir del versículo 12, que dice, no consiento que la mujer enseñe ni domine al marido, sino que debe comportarse con discreción, pues primero fue formado Adán y después Eva. O sea, ya ahí estamos en debate, porque primero fue formado Adán o Eva, o lo creó a los dos en uno solo. Porque, o sea, tenemos dos capítulos que corroboran que Dios creó a los dos en uno solo, y nada más tenemos uno que dice que lo creó por separado. Me quedé por... primero fue formado Adán y después Eva, y no fue Adán el que se dejó engañar, sino la mujer que, seducida, incurrió en la transgresión. Se salvará, sin embargo, por su condición de madre, siempre que persevere con modestia en la fe, el amor y la santidad. O sea, la mujer es básicamente una mierda, según la Biblia. Según la Biblia, obvio. No, es claro, según la Biblia. Claro. En Génesis capítulo 1, en el versículo 20, a partir del versículo 26, encontramos lo que te estoy diciendo, que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y bla, bla, bla. Entonces, cuando nosotros volvemos a leer el verso 27, que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, nosotros lo que tenemos que entender es que básicamente la perspectiva del autor lo que nos quiere explicar es que realmente no existía como una diferencia, por así decirlo, en el sentido de hombre o mujer, sino que si los dos formamos parte de la humanidad, somos la misma mierda. Ya luego viene la discrepancia en el capítulo 2 y eso lo hablamos ya. Hablamos de lo del capítulo 5, pero, por ejemplo, si nosotros nos vamos a lo que vendría siendo el Pentateuco, las leyes del Antiguo Testamento, nosotros podemos encontrar el relato de Levítico 20. Te lo voy a leer. Levítico 20 y luego de que termine de leer me voy a centrar en el verso 13. Dice, todo israelita o extranjero residente en Israel que entregue a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc será condenado a muerte. Los miembros de la comunidad lo matarán a pedradas. Yo mismo me pondré en contra de ese hombre y lo eliminaré de su pueblo, porque al entregar a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc, profana mi santuario y mi santo nombre. Si los miembros de la comunidad hacen caso omiso del hombre que haya entregado a alguno de sus hijos a Moloc y no lo condenan a muerte, yo mismo me pondré en contra de él y de su familia. Eliminaré del pueblo a ese hombre y a todos los que se hayan prostituido con él siguiendo a Moloc. También me pondré en contra de quien acuda a la nigromancia y a los espiritistas, y por ello se prostituya. Lo eliminaré de su pueblo. Conságrense en mí y sean santos, porque yo soy el Señor su Dios. Obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor que los santifica. Si alguien maldice a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre y será responsable de su propia muerte. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Ahí yo quiero hacer una pequeña pausa en la parte donde dice, si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Cuando David se cogió a la esposa de Urías, ¿a cuál de los dos mataron? ¿Dónde está la mano de Dios ahí? David se coge a la esposa de Urías, ¿verdad? Y después se la manda para atrás. O sea, él la manda a buscar con 2 guaremates. Se la traen ante sus pies, el tipo tiene coito con ella, se la manda para atrás y le manda decía él, lávala, límpiala, purifícala, porque tu esposa es una sucia. Prácticamente fue, dale jabón a eso. Dale jabón a eso, porque me la acabo de coger. Entonces, esa pequeña parte de si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, David se coge a la mujer de su prójimo, que vendría siendo la esposa de Urías. Ahí yo no veo la mano de Dios, pero está bien. La gente lo que te va a decir, no, recuerda que David era el ungido del Señor. Sí. Dice, vamos a ver, ¿dónde fue que me quedé?
Ok, si alguien se acuesta con la mujer de su padre, deshonra a su padre. Tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Si alguien se acuesta con su nuera, hombre y mujer serán condenados a muerte. Han cometido un acto depravado y ellos mismos serán responsables de su propia muerte. Entonces aquí es donde viene la parte de la homosexualidad. Si alguien se acuesta con otro hombre, como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable y los dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Dice que el que se acuesta con un hombre, el que se acueste con un hombre como quien lo hace con una mujer. En Levítico no solamente se está condenando la homosexualidad, sino que se está condenando, abarca más que un acto sexual. Abarca la convivencia, el trato, la hospitalidad, etcétera. Pero aquí realmente, como te digo, no se estaba condenando directamente la homosexualidad, aunque sí se hace una pequeña mención referente a lo de un hombre que se acuesta con otro hombre, como quien lo hace con una mujer. O sea, un hombre que se acuesta con una mujer, ¿tú sabes para qué? Abarca todo lo que vendría siendo convivencia, etcétera. Y si son hermanos y se acostaron juntos en la misma cama. De hecho, yo recuerdo, hay un pasaje bíblico, no recuerdo cuál es, pero dice algo así como que el hermano que conoce la desnudez de su hermana, y menciona un término judío que significa que eso es bueno. Tendría que buscarlo ahorita. Lo tendríamos que tratar ahorita. O sea, tenemos que profundizar referente a eso realmente, porque de hecho te voy a mencionar algo referente a lo de la ley de Levítico, que se establece en el Levítico, que dice que, un ejemplo, tú no te puedes acostar con tu padre o con tu madre, o no te puedes acostar con tu nuera. Al final voy a mencionar algo referente a lo de Noé. Por ejemplo, en los manuscritos originales, bueno, no originales, manuscritos de... originales. Manuscritos originales, no tenemos, vamos a poner textos originales, sino manuscritos. Podemos encontrar el término Kadesh, que es un término hebreo, que se utilizaba en aquel entonces para referirse a un hombre que ejerce la prostitución o que es un prostituto. Que en ese tiempo había mucho. Sí, pero mucha gente hoy en día confunde el término Kadesh como que se refiere a homosexual. Pero realmente Kadesh no significa homosexual, sino un hombre que se prostituye. Y no solamente estoy hablando de prostitución, acto coital, sino que se prostituye con el alcohol, se prostituye con los vicios, etcétera. O sea, Kadesh abarca todo tipo de prostitución, no solamente sexual. El término Kadesh no solo es traducido como un hombre que practica la prostitución, sino que también es un sinónimo de sodomita. Entonces ya a partir de ahí vámonos para Sodoma y Gomorra. Popularmente se tiene entendido que Sodoma y Gomorra ese pueblo fue destruido por la homosexualidad. Falso, no se leyeron el texto. ¿Tú sabes por qué fue? O sea, todo el mundo tiene en su cabeza, cualquier cristianito básico te va a decir que Sodoma y Gomorra fue destruida por la homosexualidad. Y siempre quieren ponerte el ejemplo de que la gente de Sodoma y Gomorra querían tener relaciones con los ángeles. Exacto. ¿Tú me estás entendiendo? Y te van a decir, no, porque si tú viste, Lot ofreció su hija, ellos no querían la hija, ellos querían era... Entonces... Realmente, yo sé por dónde tú vas. Y Sodoma y Gomorra, yo también soy de lo que entiendo que no fue destruida solamente por la homosexualidad. No, tú lo entiendes, no. El texto te lo explica. O sea, el texto dice claro que Sodoma y Gomorra no fue destruida por la homosexualidad directamente. Bueno, directa o indirectamente. Ese fue uno de los pecados que estaban ahí incluidos. No, porque realmente yo te voy a explicar ahora por qué que se entiende que era por la homosexualidad. O sea, eso tiene un trasfondo cultural. Así, rapidito. Mucha gente cree que realmente fue destruida Sodoma y Gomorra por la homosexualidad, pero realmente era por la corrupción que había en aquel entonces. Lo que se castiga en Sodoma y Gomorra no es el acto homosexual, sino la carencia de hospitalidad que esas personas tenían con los extranjeros y la misma persona que vivían en ese pueblo. Tú mencionas referente a lo de que habían personas que querían abusar de los ángeles enviados por Dios que se encontraban en la casa de Lot. ¿Qué pasa? Cuando le hacen esa propuesta, por así decirlo, Lot lo que hace es que ofrece a sus hijas vírgenes. Pero ellos se negaron porque ellos querían tener relaciones realmente con hombres, vamos a ponerlo así. Si eran ángeles masculinos, pues vamos a poner que eran hombres. Un ángel es prácticamente un mensajero, pues es un hombre, lo que sea. Claro. Pero Lot le ofrece sus hijas vírgenes a esas personas para que no le hicieran daño. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que en el relato de Sodoma y Gomorra,
como te digo, lo que se castiga es la falta de hospitalidad. El tema de que querían coger con los ángeles, el trasfondo cultural que tiene es que para los hebreos no era bien visto una práctica, valga la redundancia, que ejercían o practicaban los egipcios y los cananeos, que era básicamente que cuando tenían una persona en su poder, una persona que habían derrotado en guerra o en una batalla, la tenían en su poder, abusaban sexualmente de ellos, pero no era como un acto homosexual, sino de forma de burla. Despectivo para joderte la vida. Exacto, o sea, estábamos en una guerra, egipcio vamos a poner un ejemplo así hipotético, egipcio contra espartanos, y los egipcios agarraban, de los 300 espartanos agarraban 50 hombres que quedaron vivos o quedaron mal heridos. Los egipcios y los cananeos lo que hacían era que cuando tenían los enemigos en su poder, abusaban sexualmente de ellos en forma de burla. ¿Se entiende? Luego de que abusaban de ellos, entonces le quitaban la vida. Algo parecido a lo que pasa en las cárceles en República Dominicana. Uh-huh. Que si tú entras y tú cometiste... Obviamente todo el que está ahí cometió un acto delictivo. Pero claro, dentro de los delincuentes ellos entienden que hay cosas que son más bajas uh-huh, que las que ellos hacen. Entonces claro, cuando entra una persona así... Ellos abusan de ellos prácticamente. Claro. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que entre un preso que le quitó la vida a 20 personas a que entre un pana que abusó de una niña. No o sea, mismo. Tú sabes que le van a dar. Le van a dar, o sea, claro. van a hacer fila. Entonces, eso era básicamente lo que se hacía en ese entonces, pero no era con intenciones homosexuales, sino que eso era una deshonra para el enemigo. O sea, Uh-huh. toda persona que estaba en la guerra en ese tiempo sabía que si los egipcios o los cananeos, por ejemplo, lo tenían en su poder, lo iban a abusar, porque ya se sabía. Y eso era una deshonra tanto para el pueblo como también para vamos a ponerlo así, el poder jerárquico que había en aquel entonces. O sea, era como una vergüenza. Es una vergüenza. O sea, te lo hacían era para hacerte pasar vergüenza, básicamente. Pero si a cultura no vamos, en la época de David era normal que un hombre se besara con otro hombre, pero no como acto homosexual o un acto homoerótico, sino para demostrar amistad, ese tipo de cosas, como que tú y yo somos amigos y salgamos de una guerra vivo y como yo te tengo mucho amor y somos amigos y nosotros nos criamos juntos, yo vengo y te beso. O sea, en aquella época. Es que si eso era normal, eso era parte de su cultura. Por ejemplo, ahora yo conozco una tribu en África Uh-huh. que cuando los jóvenes, o sea, los hombres, están llegando a la etapa adulta, ellos hacen un tipo de ceremonia donde los más ancianos de la tribu, y lo tienen en filita a los que van a pasar ya a la etapa adulta, los ancianos de la tribu lo penetran y le dejan el semen de ellos adentro, pero no como acto homosexual, es que Claro. eso representa que ya usted llegó a la etapa de la adultez. Claro. Yo me lo encuentro eso difícil, realmente. Eso yo me lo encuentro muy Está difícil, difícil. pero eso es parte de su cultura. Para ellos eso es totalmente normal y no Está tiene que ver difícil. nada con homosexualidad. Está difícil. Pero realmente. está difícil eso, con verdad. No, está difícil realmente. Sí, lo que fue que se metió el diablo. Se metió. Yo creo que hay una niebla aquí en esta Hay una parte. nube en el campamento. ahora. No, porque por ejemplo, uno cumple los 18 años aquí, uno lo que va directamente a sacar la cédula. Pero tú te Claro. imaginas de que uno va a sacar la cédula y uno tiene que... Esa es tu cédula en esa de que tribu. tú... Esa es tu cédula. Pero es como te digo, si a cultura no vamos, David se besó con Jonathan, lo voy a leer ahora. Joab se besó con Amasá. O sea, creo que fueron en 2 ocasiones. Pero vamos a concentrarnos con el tema de David. Podemos encontrar en 1 de Samuel, capítulo 20, versículo 41. Escúchame. O Ajá. sea, mira, para que entremos en contexto, porque yo sé que hay mucha gente que puede ser que esté volátil. Eso que está diciendo Scar, de que esas personas se besaron, Ujú. se supone que Dios tiene que condenarlo. Porque, Así es. O sea, realmente es un acto homosexual, aunque Así es. la intención no sea esa. Pero realmente lo que la gente condena como acto homosexual es exactamente eso mismo. Un hombre que se besa con otro hombre, Así es. un hombre que tiene intimidad o se acuesta con otro hombre, es lo mismo. Yo tengo un dato aquí porque como te dije al principio, el tema del concepto homosexual es demasiado moderno. O sea, eso surgió hace 4 días, como quien dice. Pero, por ejemplo, en 1946 tradujeron, obviamente de forma conveniente, algunos términos griegos como si fueran homosexual, pero era a conveniencia. ¿Se entiende la idea? Entonces luego en 1978 podemos ver que son un poquito como más específicos, sino que, o sea, es como que tratan de arreglar un error que ellos mismos cometieron. ¿Se entiende la idea? Eso lo podemos encontrar en Levítico 20. Por eso es que te digo
que en Levítico 20, cuando habla de que un hombre se acuesta con otro hombre, como que se acuesta con una mujer, aquí están los datos, en 1946 se tradujo de esa forma, que aunque sí se está condenando la práctica homosexual, no solamente es eso lo que se está condenando. Pero ya nos saltamos esa parte. Lo que iba a leer era 1 de Samuel, capítulo 20, versículo 41, que dice: y luego que el muchacho se fue, se levantó David del lado del sur. Se levantó David del lado del sur, y se inclinó 3 veces postrando su rostro en tierra, y se besaron el uno al otro, y lloraron juntos, pero David lloró más. Un ejemplo, si yo te digo, yo le di un beso a mi madre, ¿quién le está dando el beso a quién? Tú le estás dando el beso a ella. Ok, si yo digo, mi madre me dio un beso, ¿quién le está dando el beso a quién? Tu madre te dio un besito a ti. Ahora, si yo digo, me estuve besando mutuamente con mi pareja, ¿quién le está dando el beso a quién? Se están besando los dos. Se están besando los dos, ¿verdad que sí? Se están besando. Y aquí lo dice explícitamente. Y luego que el muchacho se fue, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrando su rostro en tierra. Y se besaron el uno al otro y lloraron juntos, pero David lloró más. ¿Quién sabe por qué? Ay, mi madre. Hay otro texto también, que es 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 26, que le dice a David, a Jonathan: angustia tengo por ti, hermano mío Jonathan, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Te estoy diciendo. Entonces, estamos hablando de amor de mujeres, ¿verdad? Si un hombre no puede acostarse con otro hombre como quien lo hace con una mujer. Con una mujer, sí. ¿Entiendes? El amor de la mujer hacia el hombre y el hombre hacia la mujer no puede ser el mismo que el amor hacia un amigo, hacia un prójimo. Y yéndonos por el mensaje de Jesús, ama al prójimo como tú te amas a ti mismo. ¿Entiendes? O sea, tú te tienes que amar tú primero y luego compartir ese amor con los demás. Él no te está diciendo que ama al prójimo como a una mujer. Exacto. Es prácticamente lo que te está diciendo. Exacto. Y el punto más fuerte, que aquí, o sea, no podemos reír toda la vaina, pero aquí es que el tema se pone serio, porque esto ha sido de debate con el tema de la ultrajación, con el tema del color de piel, etcétera. Pero yo, por ejemplo, voy a citar los versículos, no lo voy a leer completo, obviamente, porque la historia es un poquito larga. Voy a dar un pequeño resumen. Dale. Pero no quiero que se me malinterprete, no quiero que se entienda como que yo soy racista. Que malinterpreten, tranquilo. Malinterpreten lo que malinterpreten lo que ustedes quieran. Claro. Hermano, yo tengo un tema con esta historia de Noé en el arca. Dale. Resulta que en una parte de la historia del diluvio hay Noé maldice a Canaán. Canaán es el hijo de Cam, que para ese momento todavía no había nacido. O sea, Noé maldijo... Sí, él maldijo a Canaán, que iba a ser, no había nacido, iba a ser el hijo de Cam. ¿Se entiende la idea? O sea, fue como una maldición a futuro. Generacional, como dice. Exacto, una maldición generacional, que eso se menciona en la Biblia también. Resulta que la Biblia dice que Noé maldice a Canaán, o a Cam, por una deshonra que le hizo su hijo. Que supuestamente fue que Noé estaba borracho en su tienda, desnudo, y que el hijo de Noé, Cam, conoció su desnudez. Ay, coño. Nosotros podemos encontrar varios textos que hablan referente a conocer. A conocer. No lo voy a mencionar todo, porque realmente no quiero tú ver como que yo saliendo por ahí me paso una patana. ¿Qué es conocer bíblicamente en esos textos? En ese tiempo, el término conocer la desnudez de una persona significaba explícitamente tener relaciones sexuales con esa persona. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar con el tema de María y José. Cuando el ángel se le presenta a José, ¿qué le dijo el ángel a José? No pienses que ella ha conocido a otro varón. O sea, te estoy hablando de que hay otro texto también, que fue el que te mencioné, lo tengo un poquito oído, que dice algo así: el hermano que conoce la desnudez de su hermana, eso es como una honra, es como algo bueno. Lo que pasa es que no lo tengo en la mente. Pero el término conocer la desnudez de una persona
es tener coito con esa persona. Punto. Eso no es de que no, porque el hijo de Noé lo vio desnudo. Como el texto dice que él estaba desnudo y dice conoció su desnudez o vio su desnudez, que es una mala traducción. Que hay gente que quiere decir que yo he visto cristianos justificando eso diciendo, no, porque en ese tiempo si tú veías a tu padre o a tu madre desnudo, eso era una deshonra. No estaba hablando de eso. Así es. No estaba hablando de eso. Porque para Noé agarrar y maldecir hasta la descendencia de ese hijo, no fue algo tan sencillo como que, ay papi, te vi desnudo. No. Vamos a pensar un poquito, vamos a poner la razón a generar. Entonces, resumiendo un poco la historia, pues no nos vamos a poner a leerla aquí. Uh-huh. El pasaje de Génesis 9, 22-23 cuenta, es cuando Cam le cuenta a sus hermanos lo que vio. La maldición... Luego de ahí Noé maldice a Canaán. La maldición de Cam se encuentra en el pasaje Génesis 9, 20-27. Pero te digo, porque este tema de la ultrajación de Cam hacia Noé ha sido de debate por 2000 años, básicamente. Pero en resumen, la Biblia dice claro que Cam conoció la desnudez de su padre. Cuando Noé recobró el sentido, pues estaba borracho, cuando recobró el sentido, se le fue el humo. Él lo que hizo fue que maldijo a Canaán, ¿entiendes? Por lo que su hijo había hecho. O sea, estamos hablando de un acto, no de un accidente, por ejemplo, porque cualquiera puede ver a su padre desnudo por accidente. O sea, tú no me vas a decir a mí que una persona en su cabale va a querer ver a sus padres desnudos. O sea, eso hay que estar un poquito enfermo, claro, realmente. Y esta es la parte cultural que hoy en día se ha debatido mucho, y es con el tema de que la Biblia lo que trata de explicar con esa historia, fuera de la supuesta deshonra, es el color negro en la piel. Supuestamente la Biblia lo que te trata de explicar es que en base a la ultrajación de Cam hacia Noé, Noé maldice al hijo de Cam, que es Canaán. Entonces, cuando Canaán... no dice la Biblia que Canaán nace negro. Uh-huh. No lo dice explícitamente de que nació negrito o que su piel era oscura, sino que esa maldición generacional se ha utilizado principalmente en las iglesias para explicar el tema de la esclavitud. O sea, si nos vamos a la historia, a pesar de que sí hubieron blancos que fueron esclavizados, por ejemplo, en Rusia, pero eran prisioneros, más prisioneros políticos que otra cosa, prisioneros de guerra. O gente que le debían a otra gente y esa gente, tú sabes, lo tomaban de esclavo, así de que para pagar la deuda. Pero si nos vamos a la historia, realmente, quien más ha sido esclavizado en la historia ha sido el negro. Es que realmente el tema de la esclavitud viene por un tema religioso. Exacto. Es por eso que... Es por ahí que va. Y es por ahí que va el asunto, en verdad. Entonces, en resumen, Cam conoció la desnudez de su padre Noé. Es decir, tuvo coito con él. Luego de que Noé recobra el sentido de la borrachera y se da cuenta de lo que su hijo hizo, lo maldice. O sea, maldice al hijo de su hijo, que todavía no había nacido. Cuando nace Canaán, entonces, ahí es cuando empieza a explicarte lo del tema de la esclavitud. O sea, no te lo explica explícitamente, sino que lo que se hace es que se toma el concepto y se trata de explicar el por qué. Entonces, básicamente la Biblia lo que está queriendo dejar dicho es que lo negro, o sea, la piel negra existe porque Cam abusó de su padre, básicamente. No, por eso quiero añadir, usted nunca va a ver un mormón negro. Y si lo ve ahora. Anteriormente no habían. Y era precisamente por eso. Así es. Era por eso. Ahora hay ya porque ellos se han modernizado y ya tuvieron que cambiar esa partecita de que dentro de la ley que ellos tenían, pero ya ahora hay 2 o 3 negritos así como yo, así, tú sabes. Pero anteriormente no, los mormones eran muy estrictos con eso. Claro. No, y es un poco hipócrita realmente, porque o sea, estamos hablando de una época en una ubicación geográfica determinada, donde realmente no habían blanco. O sea, era un pueblo muy mixto. Uh-huh. ¿Entiendes? En Egipto eran mixtos, en Israel eran mixtos. O sea, tú no me vas a decir a mí que el Jesús que tú tienes en tu casa, el tal Marco Antonio Solís, tú me estás diciendo a mí que era blanco. O sea, no lo sabemos a ciencia cierta, pero si nos vamos a la historia, no habían tanto blanco. Es que el problema con eso son las películas. Mira, la gente ve la película Exacto. de Egipto y piensan que los egipcios eran gente rubia con ojos azules. Y no eran así. Como la historia de Sansón también, que yo la critico a cada rato. Yo, señores, cuando ustedes van a la posición geográfica de donde dice que era Sansón, no podía ser blanco. Sansón era un tipo negro.
Gústele a quien no le guste. Y el cabello que él tenía no era un cabello de que lacio, de que no, fácilmente era rata que tenía Sansón, para que tú tengas una idea. Entonces, vuelvo y reitero, usted va a la posición geográfica de donde era Sansón y usted se va a dar cuenta que ahí nada más hay negro. Ahí no hay gente de que rubia, de que no. Así que te lo han pintado. A mí mismo me daban figuritas en la escuela bíblica de que de Sansón. Y siempre era un tipo de que rubio con los moños largos. Rubio o pelirrojo, una vaina así. Pero lo que, ya para concluir, lo que quiero decir con esto es que la homosexualidad, para mí, no es un pecado mortal. Sabe que hay gente que trata los pecados como por niveles. Y hay que entender que todos los pecados son iguales. Y supuestamente el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero yo entiendo que la homosexualidad no es un pecado mortal y tampoco es una enfermedad. De hecho, ahí la misma ciencia ha concluido que la homosexualidad no es una enfermedad, como ya te expliqué al principio, sino que hay conductas homoeróticas o... ¿Es una conducta adquirida entonces? ¿Una conducta qué? Adquirida. ¿O aprendida? No, se podría decir que eso forma parte de nuestra naturaleza realmente. No te puedo decir que nosotros, los seres humanos, hemos aprendido actos homoeróticos en base a otras especies, porque la podemos ver en otras especies que son más antiguas que nosotros. ¿Entiendes? Pero, por ejemplo, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psiquiatría respaldan esa conclusión de que la homosexualidad no es una enfermedad. La homosexualidad no es una enfermedad y tampoco creo que la homosexualidad no es castigada por Dios. Y si fuera así, hubiese castigado a Joab por besar a Amasá, hubiese castigado a David por besar a Jonathan. Pero que te van a decir ahí los cristianos que es un tema cultural. Ahí es que está el problema. Sí, pero lo que pasa es por eso que te digo, si no vamos a la cultura, los egipcios y los cananeos abusaban de sus enemigos. Pero hoy en día nosotros podemos entender que eso es un acto homosexual. Un hombre que se acuesta con otro hombre es un acto homoerótico. Eso es simple. Que en aquella época no lo haya sido por el tema cultural y por el tema de que no existía el concepto ni siquiera la idea de lo que vendría siendo la homosexualidad, eso es otra cosa. ¿Se entiende la idea? Porque si a eso no vamos a nivel cultural, María, la madre de Jesús, tenía entre 12 y 16 años. Sí. Entonces tenemos que entender que si hoy en día la mayoría de edad nosotros la entendemos como 18 o 21 años, en aquella época no. Que ese estándar lo ponemos nosotros. Claro. Ese estándar lo ponemos nosotros. Eso no es de que no, que eso viene en tu biología. No. Ese estándar somos nosotros que lo ponemos. Así realmente. Es. Pero no, si de verdad usted cree que se va para el infierno por ser homosexual o por pertenecer a la comunidad, o que su hermano se va para el infierno, que su hermano en Cristo, su hermano de congregación, porque en las iglesias hay muchos homosexuales, realmente. Y eso no es malo, eso no es malo. Yo pienso que eso no es malo. Yo tengo amigos que son cristianos, que si me pongo... No, pero yo tengo muchos amigos que son cristianos, que yo... hay algunos que sí puedo notar que tienen conducta, tú sabes, pero eso a mí no me parece mal. Pero hay otros que sí lo dicen abiertamente y aún así siguen alabando a Cristo. Pero si usted cree que usted se va para el infierno, que su compañero de trabajo, su compañero de estudio, un familiar, un amigo, su prójimo, se va para el infierno por un acto homosexual, nosotros tenemos problemas más serios hoy en día. ¿Entiendes? Realmente nosotros sí. Tenemos calentamiento global, inflación. Nosotros venimos de una época donde teníamos COVID. Sí. En el mundo entero. El hambre mundial. COVID, el hambre, la economía. ¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos problemas muchísimo más serios que condenar a otra persona por simplemente tener un gusto diferente al tuyo. Es que mucha gente que no tienen oficio realmente se enfocan en eso. Así es. Eso es, no tienen oficio. Y ya para terminar, en caso de que tú tengas alguna pregunta, hay una frase del doctor Guerrero, el del recetario, que me gusta mucho, realmente yo lo admiro mucho. Y hay una frase que él dijo que dice: el cielo es tu chantaje y el infierno tu miedo. O sea, si nosotros le sacamos el infierno a las iglesias, ¿cuántas personas habrían en la iglesia? Si nosotros le sacamos el infierno a esa idea de que si tú no sigues a Cristo, si tú no sigues a Dios, tú te vas a condenar a un fuego eterno. Eso es otro debate también, porque la Biblia no habla de infierno. Exactamente. Eso es otro debate. Y es otra vaina ya. Pero en base a la creencia, si le sacamos el infierno a la creencia, ¿cuántos creyentes habrían en las iglesias? ¿Entiendes? Entonces, yo pienso, yo le doy la razón ahí al doctor Guerrero. El cielo es un chantaje y el infierno es un miedo para mí. Yo lo considero así también. O sea, en mi caso, yo no necesito, pues yo no creo en nada de eso. Claro. El soborno del cielo de que para yo ser buena persona. Claro. Yo lo hago por mi convicción
quizá también puede influir en eso, la educación que a mí me dieron. Pero para yo ser buena persona, yo no necesito eso. Te lo digo porque veo muchos casos de muchos cristianos que si ellos no están dentro de la iglesia, se desacatan y hacen de todo. O sea, matan gente y hacen un sinnúmero de cosas. Entonces yo le digo, loco, pues entonces tú no eres bueno por convicción, tú eres bueno es realmente porque tú no quieres que el Señor te castigue y tú te quieres ir para el cielo. Entonces eso es un acto, para mí es un acto muy hipócrita, que usted solamente sea bueno, diga porque el Señor me está mirando y me quiero ir para el cielo. Lo que pasa es que la gente cree que haciendo va a recibir la salvación. Si nos vamos al libro de Gálatas capítulo 3, el libro de Gálatas capítulo 3 deja en claro que lo único que tú tienes que hacer para salvarte es tú tener fe en Jesucristo. Ya. O sea, hay muchas personas que, por ejemplo, se limitan a expresar su sexualidad simplemente por el hecho de que si lo hacen o cometen el acto o le llegue el pensamiento, están en pecado. Y si están en pecado, entonces se apartan de Dios, porque Dios aborrece el pecado. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hacemos? Porque, mira, ahora mismo me están llegando muchas cosas de las que te dicen los cristianos cuando uno le dice ese tipo de cosas. ¿Qué hacemos cuando ellos te dicen a ti, mira, si tú eras homosexual en el mundo, acuérdate que el que entra aquí se hace nueva criatura. El viejo hombre se deja atrás. Si tú sigues transgrediendo en el pecado, tú no eres de que supuestamente verdaderamente libre. O sea, que se supone de que Jesús te hace nueva criatura cuando tú pasas al cristianismo. Claro. O sea, que si tú practicabas actos homosexuales, cuando tú estás aquí, tú tienes que dejar de practicarlo. Te estoy diciendo esto porque eso es lo que te van a decir. Claro. Eso es lo que le van a decir a uno. Lo que pasa es que hoy en día se trata de darle un misticismo demasiado grande a lo que vendría siendo la creencia y las prácticas, principalmente homosexuales. Porque, por ejemplo, eso que tú mencionas es muy cierto. En las iglesias cristianas, que son un poquito más abiertas que los pentecostales, ¿sabes? Por los pentecostales los rabacucos son demasiado cerrados. Ellos ejercen o practican el bautismo, por ejemplo. Pero la idea del bautismo viene a cobrar un sentido como místico, por así decirlo, luego de que bautizaran a Jesús. Porque aquí viene la pregunta, fuera del tema. Aquí viene la pregunta. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Y se supone que el bautismo es uno de los pasos para tú estar más cerca de Dios. ¿Cuánta gente de la que bautizó Juan el Bautista, antes de bautizar a Jesús, se salvaron? Entonces no se estudia la historia, porque si no vamos a la historia, Juan el Bautista bautizaba a modo de protesta. Luego de que bautiza a Jesús, entonces se le da ese como trasfondo. ¿Entiende la idea? Entonces, cuando hablamos de homosexualidad, cuando nos vamos a la cultura, cuando nos vamos a la historia, nosotros podemos encontrar prácticas que hoy en día consideramos homosexuales, pero que no hayan sido en aquella época, es otra cosa. Porque tú no me vas a decir a mí que un equipo enemigo, en fútbol, un equipo le gana a otro y a modo de burla van a abusar de ello. Hoy en día se considera tanto un acto depravado, un acto denigrante y un acto de homosexualidad. Pero ese es el concepto que nosotros tenemos ahora. Que no lo tuvieran en aquel tiempo no significa que no haya sido una práctica homosexual. Claro, sigue haciéndolo. Lo sigue siendo. O sea, el hecho de que no lo sé en esa época, que David se haya besado con Jonathan por motivo de él querer expresarle su amistad, como dicen muchos, eso no quiere decir que hoy en día siga siendo un acto homosexual que un hombre se bese con otro hombre. Porque yo veo tanta gente diciendo, no, porque David besó a Jonathan para expresarle su amistad. Usted, pastor, que es amigo del profeta, ¿por qué usted no lo besa para expresarle su amistad? No lo va a hacer. Y uno lo pone a prueba y no lo hacen. Entonces, si no, porque cultural, que ya nosotros no estamos en esos tiempos. Si ya no estamos en esos tiempos, no condene cosas de hoy en día con vaina de aquella época. A ese beso, añádele que David quería a Jonatán como si fuera el amor de una mujer. Así es. Es el mayor de los problemas. Es el mayor de los problemas. Así es. Que ahí peligra el tema de... Porque a mí me han querido justificar el tema de ese amor con... No, porque tú no has querido un amigo. Sí, yo he querido un amigo. Claro, yo quiero a mis amigos. Y hay amigos que tú dices, coño, ese tipo es mi hermano, ese tipo es mi pana. Pero no tanto así de que como el amor de una mujer. Porque es que a una mujer usted la ama y usted sabe para qué usted la ama. Claro. También. ¿Entiendes? Un hombre yo no lo quiero amar para eso. Claro. O sea, no es el mismo amor. O sea, el amor de madre no es el mismo amor de padre. El amor de un hermano, tú no lo puedes comparar con el amor de una madre. O sea, son amores diferentes. Entonces, cuando tú me estás diciendo a mí que tú quieres un hombre como si fuera una mujer, usted tiene que revisarse. Hay que revisarlo. Claro. Otra cosa que se me estaba olvidando. Ya hablé de la homosexualidad. Hay un tema referente a los afeminados.
Que la Biblia también menciona a los afeminados. Por ejemplo, hoy en día lo conocemos como los travestis, como los trans. Eso es muy injusto, el tema de los afeminados. Eso tiene un trasfondo. Por ejemplo, podemos encontrar cuando Pablo le escribe a Timoteo desde la cárcel, la carta de Pablo está dividida en dos partes. La primera parte va directamente personal a Timoteo y la segunda parte va dirigida al pueblo de Corintios. ¿Qué pasa? Que el pueblo de Corintios en aquella época era un pueblo de conjunto de pueblos. O sea, eran varios pueblos en uno solo. Se llamaba Corintios. O sea, tenían diferente cultura, diferente educación, diferente creencia. Ahí había gente de todo tipo ahí. De todo. Entonces, ¿qué pasa? Esa parte de lo afeminado la han manipulado y malinterpretado mucho. Porque Pablo lo que le manda a decir a los hombres que estaban en el pueblo de Corintios, a la mayoría, era una advertencia. Una advertencia de que en aquella época habían grupos de mujeres que se hacían llamar las sacerdotisas y que según el texto, se prostituían o tenían coito para rendirle culto a la diosa del amor y del sexo. Entonces, ¿qué pasa? La advertencia que le manda Pablo, básicamente, que no se raparan la cabeza. O sea, no se afeiten la cabeza para que no los confundan con el grupo de las sacerdotisas. Entonces, si nos vamos al trasfondo, más adelante podemos encontrar por qué era que Pablo no estaba mandando la advertencia de que no se raparan la cabeza. Yo no quiero que ustedes lo confundan con este grupo de mujeres, porque este grupo de mujeres está ejerciendo este acto sexual en base a esto. Entonces, se supone que en aquella época el acto sexual solamente era para procrear. O sea, en esa época no se aceptaba que tú quisieras tener relaciones sexuales por gusto. O sea, tenía que ser obligatoriamente para tener hijos. Y como era un acto de deshonra y un acto depravado, tener coito y no tener hijos, entonces eso era lo que se estaba condenando realmente. Por eso es que Pablo menciona lo del cabello, lo de que no se dejen el cabello largo y que no se rapen la cabeza, porque había un grupo que se estaban rapando la cabeza, había otro que estaban usando peluca. ¿Entiendes? Porque también el tema de la peluca viene de Egipto, porque tiene muchísimo trasfondo realmente. Para que no vengan a decir, como me han dicho a mí, que yo estoy en pecado porque tengo los cabellos largos. Así es. Pues yo sé el trasfondo de eso y como usted no lo sabe, yo no le hago caso. Por eso yo no le hago caso. Que hay que estudiarse la historia realmente, porque si a eso no vamos, el cabello largo o la peluca, por ejemplo, se utilizaba en el antiguo Egipto, porque en aquella época habían plagas de piojos. Entonces los egipcios se rapaban la cabeza, tanto hombres como mujeres, y utilizaban peluca. El maquillaje que conocemos hoy en día, vamos a ponerlo así, nace en el antiguo Egipto también. O sea, ya tenemos otra cultura como los vikingos, por ejemplo. Los hombres. Y era de los hombres. Era de los hombres. Pero, o sea, obviamente tenemos a los vikingos que se pintaban, sí. Pero el maquillaje, o sea, el concepto de maquillaje que tenemos hoy en día era utilizado por hombres. El tacón alto en los zapatos fue inventado para el hombre. Un ejemplo de ello, Napoleón Bonaparte utilizaba tacones, y no porque era bajito, es otra vaina, que Napoleón Bonaparte lo ponen chiquitico. Él no era bajito. Entonces tienen que estudiar la historia y tienen que darse cuenta de que el cabello largo no necesariamente tiene que ser de mujer. Eso es lo primero. El maquillaje. Yo, por ejemplo, yo en estos días me maquillé y me puse una peluca. Hice un video hace 4 días. ¿Entiendes? Y yo sé que yo me voy a buscar muchísimos problemas con amigos y familiares por eso, pero a mí no me importa. Porque yo conozco el trasfondo de lo que yo estoy haciendo. Si lo que yo estoy haciendo, en base a la historia, me dicta a mí de que habían hombres que utilizaban peluca, ¿por qué yo no la puedo usar? Está bien, yo no tengo piojo y yo no tengo necesidad de raparme la cabeza. Pero ¿cuál es la necesidad de condenar muchas veces en público lo que uno hace por privado? O sea, para que usted no diga y no se vaya a confundir, ¿por qué ellos se rapaban el cabello y se ponían peluca? Hablamos de los piojos. Y quizás ustedes van a decir, pero debieron de quedarse sin peluca. No, el tema de la peluca era porque el cabello representaba como un estatus. Así es. Ese era el problema. Entonces, si tú te rapabas por el tema de las plagas que había, no te podías dejar el cabello así, la cabeza así. Claro. Tenías que ponerse su peluca porque eso representaba un estatus, y también la barba va incluida. Claro. Ahí. O sea, la peluca no era como los civi aquí en República Dominicana. No era cualquiera que lo podía tener y podía tener acceso a una peluca. ¿Entiendes la idea? Pero sí. Yo veo injusto, siguiéndole ahí ese tema, el tema de los afeminados, que condenan mucho. Hay personas que son amaneradas, es porque se criaron de esa manera. Claro. ¿Entiendes? Entonces, es difícil tú decirle a una persona que ya no es homosexual, pero tiene sus gestos, tiene sus cositas. Claro, tiene conductas. Es difícil que esa gente, ya después de grande, deje eso. Es muy difícil. Claro. Entonces, usted le está diciendo a una persona prácticamente que no respire. Es como tú decirle, no te comportes así, como tú decirle, no respire.
porque ya eso viene ya dentro de tu comportamiento, por decirlo así. Esas personas no son homosexuales. Yo conozco mucha gente. Por ejemplo, lo voy a mencionar por aquí ya porque Rubén, el compañero mío de Dejen el Relajo el Morenito, ustedes lo conocen, el pastor. Rubén es amanerado, pero Rubén no es gay. ¿Tú me estás entendiendo? Rubén tiene sus hijos, tiene su familia, todo normal. Y él mismo lo dice, yo soy amanerado, ya, yo no puedo quitarme eso, porque ya yo crecí así y no hay forma. Hay otro pastor por ahí, que es el pastor de Stephanie Santana, que ese pastor todavía se lo tenemos analizándolo todavía. Ese lo estamos analizando todavía. Está bajo investigación. Está bajo investigación, pero ese pastor también tiene su familia. Y amanerado, realmente. Él tiene sus gestos, pero él mismo lo dice. Él le dice a la gente, recuerden que yo vengo de un mundo de homosexualidad, yo era homosexual, y ya para ese comportamiento yo quitárselo es un problema, pues ya él creció así con esa vaina. Lo que pasa es que usualmente la crítica que nosotros hacemos es en base a los estándares que nosotros hemos creado. O sea, nosotros mismos tenemos la culpa de la crítica que hacen los demás a personas amaderadas, a homosexuales, lesbianas, personas de la comunidad, etcétera. Porque nosotros entendemos con el tema de los afeminados y los amanerados. Eso. Que, por ejemplo, un hombre tiene que tener barba poblada. Un hombre tiene que tener voz gruesa, tiene que ser alto, tiene que tener un gusto, vamos a ponerlo así, común, como que le gusten las mujeres. Pero no es así realmente. Yo también conozco muchísimas personas que, por ejemplo, no le crece la barba porque por sus hormonas, porque son... Hay un término. Lampiño. Lampiño es de vaina. A mí nada más me crece el loboso y ya. Y esa chivitica ahí de ahí, pero no me crece de que barba de que así como a mucha gente. Pero sí. Y a mí me gustan las mujeres, para que ustedes tengan una idea. En conclusión, por el tema de la Biblia y la homosexualidad, como ya dije, para mí no es un pecado, para mí. Pues si yo entiendo que el pecado de la práctica homosexual se encuentra, por ejemplo, en Levítico 20, y que la mayoría de esas leyes se encuentran en el Antiguo Testamento, se supone que con la muerte y resurrección de Cristo, la ley se desestimó. Entonces, nosotros seguimos bueno, nosotros no, porque yo no condeno, ustedes siguen condenando cosas de hoy en día con leyes que supuestamente ustedes también fueron ya desestimadas. Entonces, o se desestimaron o siguen vigentes, una de las dos. Es para lo que le conviene. Nada más para lo que le conviene. Entonces, para mí, la homosexualidad, la práctica homosexual o tener gustos diferentes, para mí no es un pecado. Obviamente, yo lo que sí veo raro es, dentro de los gustos diferentes, con una persona practique la zoofilia, por ejemplo. Coño, que le gusta un caballo, un perro. Yeah. Ahí yo lo veo. Ahí está... Eso sí, eso ya sí. Ahí toca la moral, ¿ves? Pero ya, un ejemplo, un hombre que le guste a otro hombre, para mí eso no está mal. Una mujer que le guste a otra mujer, para mí eso no está mal. Porque la mayoría de hombres son hipócrita. Hombre que tú lo veas, que no se junta con homosexuales, que si yo qué, pero al mismo tiempo apoya, por ejemplo, que dos mujeres se besen o hacer un trío con dos mujeres. O sea, no ponen de acuerdo sus ideas y condenan una cosa que al mismo tiempo practican o desean practicar. Entonces, si tú condenas lo que tú estás deseando practicar, tú te estás condenando a ti mismo. Hipócrita. La misma Biblia lo dice, con la misma vara que mides, serás medido. Entonces, lo que tú criticas en alguien, y te estoy hablando profundidad, te estoy hablando ya profundidad, ya eso va más allá. No, ya estamos navegando en lo profundo. Nosotros estamos llegando ya al nivel. No podemos condenar lo que muchas veces nosotros deseamos. Eso es lo que yo opino. Eso es lo que yo pienso, yo, Scar. Yo te digo que yo pertenecí a la iglesia católica, fui monaguillo. Yo llegué a ver pila de vaina en la iglesia católica. Yo fui, no quiero decir que me consideré cristiano, pero sí me estuve congregando en una iglesia cristiana. Y ahí yo vi muchísimas cosas también. Entonces tú vienes y dices, la gente de afuera lo que va a decir es, pero si eso es adentro de la iglesia que está pasando, que se supone que ahí está la moral y la ética de Cristo, que se supone que ahí está todo lo bueno, está bien. La iglesia está llena de pecadores y ellos mismos, lo admiten. ¿Verdad? Yo soy un pecador, tú eres un pecador. Pero una cosa es que tú y yo seamos pecadores y al mismo tiempo, tú sabiendo que tú eres un pecador y que tú haces cosas iguales que yo, incluso peores que yo, tú me condenes a mí mientras tú la estás haciendo. No, porque son hipócritas, son ¿entiendes? Exacto. Para mí la fe es demasiado hipócrita. Hay una frase que dice que Jesús convirtió el agua en vino y la fe, la iglesia convirtió la fe en dinero. Para mí. Yo voy con esa frase. Bueno, señores, gracias Scar por venir a
al Valhalla Podcast a participar. Amén. Recuerden, este siervo del Señor vino, ya ustedes saben, a dar su exposición. Recuerden a todos los que están en el Valhalla y el que no está, si se quiere añadir, el link está en la descripción. Sí. Los muchachos que están en el Valhalla, ya ustedes saben, si quieren participar en el Valhalla Podcast, ustedes agarran en el grupo y lo escriben. Semanalmente vamos a estar trayendo personas para acá, y si a usted le gustó una gente que vino aquí a exponer y esa misma gente también quiere venir a traer otro tema, también tiene la puerta abierta para venir y traer los temas. El que quiera debatir. Claro. El que quiera conocer sus propios límites, que debata conmigo. No, también, ajá. Estamos abiertos a debate. Aquí los debates se van a hacer formal, face to face. Amén. Face to face, formal. Eso es a escala. Exponga, tiene un tiempo de tanto. Fulano, Claro. dele. No una gallo lo que era de que todo el mundo discutiendo. No, es Claro. formal que vamos a hacer debate aquí. Entonces, No bulto. ya ustedes saben, suscríbanse al canal, denle click a la campanita, esté pendiente al recetario también. En el recetario están yendo muchos de los muchachos del Valhalla también. Amén. Y muchos de los temas que se expongan ahí en el recetario, ustedes saben que por lo regular, por un tema de tiempo, no se exponen a profundidad y que es muy amplio. Ellos lo van a exponer aquí. Entonces, ya ustedes saben.